Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 6 de abril, en esta quinta semana del tiempo de Cuaresma. Hoy celebramos en la liturgia a los santos Gala, Guillermo, obispo, Irineo, obispo, Eutiquio, obispo, y también hoy recordamos en la liturgia a San Pedro de Verona. San Pedro de Verona nació en el año 1205 en Verona, Italia. Fue presbítero dominico y mártir, siendo sus padres maniqueos. Abrazó la fe católica cuando era niño. Con ímpetu juvenil se dedica al estudio, la oración y vive la austeridad y la penitencia con radicalidad. En todo es fiel imitador de Domingo de Guzmán, dedicado a la predicación entre los cátaros. Cuando regresaba a su convento de Como, es asesinado mientras recitaba el credo. Pidamos pues su poderosa intercesión. Hoy tomamos el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos pues hoy el texto bíblico de San Juan, capítulo 8. Continuamos con este capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Jesús ahora se dirige a aquellas personas que habían escuchado su predicación y habían empezado a confiar en Dios, habían creído en las palabras de Jesús. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Vean ustedes qué interesante. Si se mantienen fieles a la palabra, fieles a la escucha de la palabra, significa no solamente estar atento a escuchar el Evangelio de cada día, a escuchar algún audio como este, ¿no? Mantenerse fiel a la palabra significa vivirla, practicarla. Significa también seguir la voluntad de Dios y no la mía. Y más adelante dice Jesús: serán verdaderos discípulos míos. Si aquella persona se mantiene fiel a la palabra, fiel a Dios, primero será un auténtico discípulo, es decir, un seguidor radical de Dios. Segundo, conocerá la verdad. Y esa verdad le hará libre. Qué importante es la libertad como hijos de Dios. No mantenerse esclavos. Y hoy Jesús recuerda lo que significa ser auténticamente libres. La libertad de la que habla el Señor significa libertad de mi espíritu y de mi alma delante de aquellas ataduras que el mal quiere ponerle. Por lo tanto, se visualiza una manera de proceder según el Evangelio. Todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa, dice Jesús el día de hoy. La libertad consiste en no ser esclavos del pecado. Hoy te hago una pregunta: ¿será que tú estás siendo esclavo del pecado? ¿De qué tipo de pecado? Pecados muy pequeños, como mentiras, actitudes. Pecados muy grandes, como iras, violencia, lujurias,
otro tipo de males, como los pecados capitales, los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, por ejemplo. Y por eso hoy Jesús nos invita a dejar el pecado. El que peca es un esclavo. Y nos damos cuenta cómo el Señor nos invita a ser libres, total y realmente libres. No podemos entender hoy, delante de un mundo tan permisivo, tan relativista, tan materialista y pansexualista, que sea entendida la libertad como hacer lo que yo quiero, porque eso significa darle rienda suelta a mis pasiones y por lo tanto ser esclavo de mis pasiones. No, la verdadera libertad es hacer lo correcto. Y hacer lo correcto muchas veces va en contra de mis instintos o de lo que yo quiero o pienso que es la verdad. Por eso hay que hacer las cosas según Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a actuar auténticamente desde esta perspectiva. Luego hay una discusión entre aquellos fariseos, letrados, escribas y Jesús. Nuestro padre es Abraham. Si su padre fuera Abraham, les dice Jesús, me tratarían bien a mí y me conocerían escuchando mi voz. Bueno, qué interesante. No somos hijos de prostitución, le contestan. Y Jesús dice, si amaran a Dios realmente, también me amarían a mí. Pidámosle al Señor que nos ayude a amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Amarlo en la oración, amarlo en la palabra, amarlo en los sacramentos. Y sobre todo lo que le interesa a Dios, que le amemos en el prójimo, que le amemos en aquella persona difícil que es de un trato muy especial porque me cuesta tratarla. Que el Señor nos ayude a seguir amando a aquellos que son mis enemigos, aquellos que ya no me hablan, no me dirigen la palabra. En fin, un amor auténtico y radical. Hoy también el Papa Francisco nos ilumina con su reflexión muy breve. El hombre, dice el Papa, descubre y redescubre la verdad cuando la experimenta en sí mismo como fidelidad y fiabilidad de quien lo ama. Solo esto libera al hombre, la verdad los hará libres. Para discernir la verdad es preciso distinguir lo que favorece la comunión y promueve el bien, y lo que, por el contrario, tiende a aislar, dividir y contraponer. La verdad, por tanto, no se alcanza realmente cuando se impone como algo extrínseco o impersonal. En cambio, brota de relaciones libres entre las personas, en la escucha recíproca, en este caso en la escucha de Dios y de su palabra. Bueno, pues tratemos de vivir la auténtica libertad de hijos de Dios y pidámosle a Él que nos ayude para que cada día nos comprometamos más en su servicio, en la entrega, en la caridad, en la limosna, en la misericordia al prójimo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Te invito para que compartas este audio y hasta mañana.